Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a mi casa. Un día más para hablaros de algo raro, algo de las cosas que nadie cuenta, de las cosas que seguramente no tendrán ese montón de visitas que tienen otras, pues que se repiten como loros. Hoy os voy a hablar de un avión italiano y muy importante. Y ahora, dentro de un momentito, sabréis por qué. Os voy a hablar del Piaggio 108A. Uno de esos aparatos que, digamos que pudo ser algo que finalmente no fue. Y no es que os esté haciendo un spoiler, sino que fue muchas cosas, pero al final a lo mejor no llegó a ser lo que estaba destinado a ser. Pero antes de empezar, comentar que, digamos que lejos de ser un avión, o el avión más enorme del elenco de aparatos que soltaron bombas y torpedos y misiles de la Segunda Guerra Mundial, era algo realmente especial. ¿Por qué? Pues sencillamente porque era el único cuatrimotor que luchó con la Regia Aeronautica en la Segunda Guerra Mundial, en este conflicto a nivel global, en el segundo. Un aparato que realizaría su primer vuelo en las pruebas, digamos, un poco antes del estallido de este conflicto y que entraría finalmente en servicio en el año 41. Se pensó principalmente en 4 variantes, y no las digo A, B, C y D por la sencilla razón de que no hay correlación de letras, sino que la B corresponde a la versión de bombardeo puro y duro, la C corresponde a civile, como aparato destinado a transportar hasta 32 pasajeros, en versión civil, digamos, y la versión de transporte militar, denominada P108T. Y finalmente la que hoy nos ocupa, que es la versión Artiglieri o P108A. O sea que las letras, como veis, no corresponden a nada del abecedario, sino corresponde a una versión muy en concreto. Esta iba armada con un cañón de 102 milímetros justo metido en el morro, y con torpedos, o bien se podían sustituir por bombas o por bien cargas de profundidad. Un avión que en su momento era lo mejor de la Italia fascista y muy bien podía medirse a sus competidores aliados de Gran Bretaña, Francia y demás, cosa que no se podía decir lo mismo con algunos aviones alemanes que estaban ya un poco desfasados. De estas 4 versiones se fabricaron hasta 35 aparatos. De la versión artillada, o digamos gunship, se pensó en un primer momento en armarla con un sencillo cañón de 90 milímetros, pero pronto se pasó a modificarlo a uno de alta velocidad del tipo Ansaldo 1941, que como os he dicho, 90 milímetros montado en la nariz rediseñada. La tarea, digamos, era reventar buques mercantes y todo lo que flotara o asomara un periscopio y que llevara la bandera británica, aunque al ser un cuatrimotor su velocidad y manejabilidad no eran lo mismo que los aviones de 2 motores, como por ejemplo en ese momento había el Dornier DO-217 o el Caprioni CA-311. El cañón que montaba esta versión B era sin duda uno de los mejores cañones que se usó tanto por parte del ejército como la armada italiana, aunque obviamente había otras como la de la artillería antiaérea y anticarro, digamos que del mismo cañón. Pero la versión, ya os digo que la versión que montó el Piaggio P108 era algo más largo de lo normal, pues como os he dicho pasó de 90 milímetros a 102. Un calibre que no era de artillería estándar y que permitía que los proyectiles pudieran pasar a ser de tan solo 10 kilos de alto explosivo a 13 kilos de alto explosivo y que iban muy bien para reventar o asaltar buques que estuvieran en el mar. También poseía una velocidad de salida nada desdeñable de algo más de 600 metros por segundo y una idea a la que se iban a acoger muchos años después los norteamericanos en su AC-130, en su cañonero, al que le montarían un obús M102 modificado de baja velocidad de 105 milímetros y 23 calibres de longitud. El arma, junto con el sistema de carga de proyectiles, pesaba unos 200 kilos más que el que monta el norteamericano, o sea, el italiano pesaba 1500 kilos, y montar un cañón de estas características no fue algo raro en la Segunda Guerra Mundial. Todos vosotros tenéis claras referencias, como por ejemplo a los B-25 Mitchell, e incluso aviones de ataque más pequeños como los Henschel H-129, que estaban equipadas con cañones de alta velocidad de 75 milímetros.
Aunque sí, es bueno añadir que jugaban en divisiones bastante distintas, pues ni los pesos de los aviones, ni la carga de combustible, ni la carga de munición se podían comparar entre ninguno de los tres. El cañón que montaba el P-108 estaba, bueno, pues montado de forma longitudinal, o sea, siguiendo la línea central del fuselaje en un ángulo orientado un poquito hacia abajo, en desenfilada. El retroceso, obviamente, de un cañón así es brutal, pero a diferencia de los aviones de dos motores, de los que os acabo de comentar, del Mitchell y del HS-129, pues, bueno, no era tan crítico, pues, digamos, a ver, ¿cómo os lo cuento? Cuando se disparaba en un avión pequeño se perdía velocidad y había unas vibraciones realmente brutales. El avión sufría muchísimo más que si llevara un cañón mucho más pequeño, obviamente. El caso es que no pasaba en el P-108A, en el Piaggio, por la sencilla razón de que era un avión muy grande y pesaba 27 toneladas, por lo que el tema de la absorción de vibraciones pues no era algo crítico en el aparato, no podía hacer que el avión simplemente se hiciera polvo y cayera. La alta capacidad de carga de munición, así como la de combustible, le permitían hacer largas patrullas y enfrentarse en una misión, o poderse enfrentar en una misión a diversos objetivos, ya que 60 disparos de 102 milímetros dan para hundir más de uno y más de dos buques sin demasiados problemas. Y bueno, eso si es que no había algún que otro Hurricane o algún Kitty Hawk que por la época pues mandaban en el Mediterráneo, a no ser que estuvieran los BC-109 pululando por ahí. Si a este cañón le sumamos hasta 3 torpedos estándar de 533 milímetros o 2 guiados por radio, un arma secreta que no sé por qué Italia nunca usó en combate y que prometo intentar recabar información sobre este arma que no conocía, hacían de esta versión, de este avión, algo realmente a tener mucho en cuenta si eras atacado por la versión artillada. Se preparó la parte del cañón en sus primeras versiones, sobre todo la artillada, para montarle posteriormente una mira balística asociada a un ordenador analógico, lo que denota de nuevo que los italianos no eran tan y tan malos como siempre se los ha mostrado y que han sido siempre pues denostados. El cañón se cargaba de forma manual en un cargador de 6 a 12 cartuchos ya premontados en el arma, por lo que eso hace pensar que de una pasada bien hubiera podido barrer la cubierta de un mercante, o digamos que meterle de 3 a 4 disparos directos en la cubierta, lo cual hubiera sido una auténtica bestialidad, una devastación tremenda para un buque que no estuviera protegido de esta clase de proyectiles. En las primeras pruebas de vuelo armado con el aparato todo fue de forma normal. Eso fue en la zona de Savona y fue en diciembre del 42. Se terminarían todas estas pruebas de forma satisfactoria en marzo del 43. Este avión alcanzó una velocidad nada desdeñable de 440 km por hora, que si lo comparamos con su homólogo inglés, el Lancaster, que también de 4 motores, pues llegaba a los 450. Ya veis que la igualdad era bastante grande. Se le rediseñó la nariz, por la sencilla razón de que eso le permitió ganar entre 30 a 35 km por hora más, sobre todo la versión equipada con el cañón. Y entonces lo ponían enfrente a sus rivales, y bueno, eso era, todo sumaba. En marzo se empezaron las pruebas de recopilación de datos balísticos, de datos para que el cañón se le pudiera instalar, pues lo que os había dicho antes, pues un equipo que pudiera hacer que la puntería fuera lo más grande posible. Y para eso se lo llevó de Fubara, de las pistas aéreas de despegue de Fubara, a Pisa. Y allí estuvo ensayando disparos a alturas de hasta 1500 a 4500 metros para recopilar la máxima información posible de tiro, sobre todo teniendo en cuenta que habían de hacerse en ángulos negativos a fin de poder asegurar que esos disparos fueran lo más certeros posible sobre objetivos en el mar. Después de casi 25 horas de vuelo y cientos de disparos efectuados, correcciones y mantenimiento, todo el equipo iba a regresar de nuevo a Albenga. Los resultados obtenidos pues fueron tan prometedores que
digamos, levantó mucho el ánimo de toda la gente que trabajaba alrededor de este cañonero. Y bueno, la cosa es que se saldó con un pedido a la fábrica de 5 unidades a fabricar por parte de Piaggio. Más tarde, y con más pruebas, se tomó la decisión de adaptar, no tan solo fabricar esos 5 aparatos, sino que adaptar 5 otros aviones, 5 otras unidades, 5 otras, digamos, modelos que ya existían y que no eran artilladas, por ejemplo, la de bombardeo, para poder contar con más aviones antibuque en el Mediterráneo, que en esos momentos ya era muy necesario. Yo estoy hablando de mayo del 43. Y ahora es cuando vais a flipar todos, porque es que, digamos que en mayo se pasa el pedido, se decide adaptar 5 aviones más, y resulta que en junio, pues mira, no vamos a fabricar los 5 aparatos nuevos, vamos a hacer las 5 adaptaciones. Y en julio se cancela el proyecto entero. Y se me queda cara de tonto cuando estuve investigando. En septiembre, el único P-108A superviviente realiza más y más test sobre el mar con, además, mucha puntería, y finalmente se le equipa con el sistema de calibración y de puntería San Giorgio. Cosas de la vida, los alemanes detectan que ese avión pues es algo muy muy útil y lo requisan, simplemente se lo llevan. Se presenta una tropa en el aeropuerto, les despinta las insignias italianas, le ponen las insignias alemanas, que es la foto que os he puesto en portada, y se lo llevan. Cosas de la vida, lo trasladan primero a un aeropuerto, después a otro y finalmente se lo llevan a Alemania. Bueno, antes de llevarlo a Alemania, he de deciros que me he saltado el tema, es que en el último aeropuerto, donde está antes de hacer el último vuelo, es alcanzado de refilón por 2 bombas norteamericanas y resulta dañado. El tema es que se repara de forma satisfactoria de todos esos daños y en abril del 44 se traslada finalmente a Alemania. Cosas de la vida, aterriza en el aeropuerto de Retzlin, que en esos momentos pues estaba siendo atacado día sí, día no, noche sí, noche no. ¿Y qué le pasa al P-108A? Pues que es alcanzado por una bomba de enormes dimensiones. Bueno, digamos que ese proyecto queda reducido al tamaño de piezas de Lego, queda reducido a cenizas. Como conclusiones, deciros que aunque el P-108A pues tenía un muy buen futuro, tras disparar prácticamente 300 disparos, tanta prueba, más prueba, el armisticio, cambio de prioridades, complicaciones burocráticas de todo tipo, pues llevaron a que un desarrollo que se hubiera podido hacer en un año, pues llevaban 3 y todavía no había claras muchas cosas. Si hubiera estado en manos de Alemania en principio, seguramente sí que lo hubieran sacado a luchar en el Mar del Norte o algo parecido, pero seguro. La pregunta clave que debemos hacernos para ir finalizando el vídeo de hoy es muy concreta. ¿Hubiera sido rentable el uso de aviones tan grandes para misiones de una gran peligrosidad como por ejemplo las misiones antibuque? Como misiones antibuque, sobre todo en el Mediterráneo, que nada tiene que ver con otros teatros. Recordemos que la Luftwaffe obtuvo ciertos resultados, algunos grandes resultados en misiones contra la navegación británica, con sus Heinkel 111, con sus Junker 88, con los Cóndor, obviamente, y armados con bombas, torpedos e incluso misiles y bombas planeadoras, pero tuvieron un coste muy, muy alto en vidas. A nivel del mar, el 108 alcanzaba tan solo 360 km de hora de forma segura, por lo que un ataque a modo, digamos, manada, con 3, 4 o 5 aviones de esta medida sobre barcos mercantes que por aquel entonces ya iban armados con varios cañones de 40 milímetros, no se antojaba como una buena idea. De hecho, tanta protección antiaérea llevó a un país, digamos, muy avanzado como era Alemania, a idear sistemas que les permitieran el lanzar las bombas, el lanzar cohetes, el lanzar misiles desde muy lejos. Es el caso de bombas planeadoras como la Fritz X, que hundiría el acorazado Roma y que dañaría al Italia y que causaría 1.300 muertos, o también el caso de las HS-293
que, bueno, atacaron por ejemplo, al HMT Rona, y que resultó, bueno, un ataque realmente catastrófico. Pues a la postre sería el mayor desastre sufrido en vidas norteamericanas, pues perdieron casi 1.100 hombres en ese transporte de soldados. Os hablé ya de estos temas y del hundimiento del Egret, del destructor Egret, en un interesante vídeo ya hace como año y pico, que espero acordarme de poneros en descripción, si no me lo recordáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo he grabado de un tirón, no sé ni cuánto tiempo llevo, pero bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que estéis contentos de que vuelva a la actividad y que os suba cosas tan raras e interesantes como esta. Nos vemos mañana o pasado, seguramente intentaré hacer vídeos cada 2 días y espero que os gusten. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!